Buenas noches, profesor. Buenas noches, queridos estudiantes. Siéntense. ¿A qué vienen a estas horas de mi clase? Profesor, como sabemos que usted es profesor natural, bajo un árbol, en la calle caminando, donde sea, crea enseguida algo, profesor, una enseñanza. Profesor, porque es que esa cuestión es que del falso testamento, que cómo va a ser posible que la Inmaculada María, divinizada por una iglesia que asesina nada más en una noche a más de 70.000, porque protestaron por haber motivo contra algunas burlas, algunas cuestiones que pedían, y que excomulga, porque cuando uno le comulga prácticamente le hacen un favor, le están evitando que le dé diabetes y le están evitando que le dé azúcar en la sangre, porque esa es pura harina. Hombre, ¿y a qué se debe eso, profesor? Bueno, se debe sencillamente a que para hablar del falso testamento de María, tenemos que tener en cuenta la tetrarquía herodiana, que nace allá en el periodo entre Malaquías y Mateo, en los 420 años de silencio en que nadie quiere saber nada de ningún Dios, ni del Antiguo, y mucho menos del Nuevo Testamento, que no existe. Porque hablando de la tetrarquía asmonea, y hablando de la tetrarquía herodiana, y hablando de la fortaleza Antonia, y hablando del Padre carnal de Jesucristo, estamos ante unos dichos, unos alias y unas cuestiones giratorias o giros lingüísticos que van determinando el nombre de un padre romano al que le llaman el León de Judá. Esos son patroquímicos, esos son sobrenombres, son títulos. Le llaman Señor de Señores, le llaman la puerta, le dicen el alias del mártir del Calvario, que realmente hubo un asesinato público. No, pero queremos saber eso de María. ¿Por qué son grandes los héroes? Bueno, sencillamente porque ahí donde se hace el juicio es en la terraza de la famosa Fortaleza Antonia. Y en esa Fortaleza Antonia, donde se juzga y se lanza el papel Pilato, según los escritos occidentales de Roma y su divinización, estamos viendo realmente que fue un cuartel de ejércitos pretorianos creado cerca al templo para vigilarlo, y que entre esos pretorianos estuvo el hombre que escribió el romance entre María y en el desdoblamiento de lengua Panther, el pretoriano que tiene romance con, no ninguna con carita de porcelana, una campesina como la de cualquier pueblo de Judá, y de aquellas 12 tribus, una campesina como la hay en los pueblos, que se llaman campesinas, clase campesina. Y no hay ninguna carita de porcelana ni nada de esas cosas. Una mujer como toda mujer, y que siente en su pecho el deseo de amar y se enamora de un pretoriano, pero que resulta que esos Herodes crean ciudades, crearon la Cesarea Marítima, Herodes el Grande. 100 años antes de Cristo se creó la Fortaleza Antonia, y 5 años antes, en épocas de Tiberio, nace aquel niño, producto de ese amor y de ese fruto, de aquella jovencita de apenas 15, 14 años, y de aquel joven que cuando la quema del templo de Salomón, el templo de Jerusalén, en el año 70 por Vespuciano, quien era el que gobernaba, y Tito, fue Celso Flavo, el amigo íntimo, quien escribe y que vio todas estas cosas y que estuvo presente junto con el Padre Jesucristo en la quema del templo de Jerusalén, edificado sobre la base del antiguo segundo templo de Zorobabel,
y que Jesús lo conoció porque estaban las carretillas para allá y para acá y él vio todas esas cuestiones. Y así, de esa manera, el falso testamento de María se entrelaza con la historia de una campesina de Remolino, Magdalena, y que hay un proceso, hay un hijo que se parece al que no es el padre, y que al padre natural sí, no tiene nada el del padre natural, pero se parece al que no es nada de él, y que hay un pleito judicial. Eso lo verán cuando ya esté el libro hecho, que ya está hecho, pero cuando esté ya impreso en la historia olvidada. Y cuando vemos cuestiones como Ángeles de Plata y vemos esas fisonomías de ingleses y colonialistas, y vemos hablando hoy en día cómo muchos besan el látigo y son vergüenza de Abraham Lincoln y son vergüenza de Angela Davis y de Martin Luther King. Hoy caminando por el barrio, en lo que fue la Plaza del Valle, gente que no ha luchado por nada, sencillamente existen ilustres ignorantes. Uno de los partidos más corruptos que hay entre todos los partidos tenía es descendiente de esclavo, besando el látigo de un hombre que está en grandes conflictos jurídicos y judiciales en la ciudad, y que son estos los que precisamente sostienen con la corruptela que hay a esos partidos en la famosa y sagrada Placita del Valle. Yo venía caminando a la vuelta de donde existió el más grande líder político y cultural, porque Pardo fue de la Junta de Acción Comunal, el mejor que ha tenido, porque los demás no han valido 5 centavos, que tuvo el barrio El Valle, y que cuando salió ese negro de ébano, Juan Manuel, más grande que los ediles y los que llevan políticos, explotadores y enriquecidos con sus propias mezcolancias de forma de hacer dinero, llevan a esta gente y le invierten grandes cantidades, miles de millones, y entonces para combatir a un gobierno que no es ignorante en las transformaciones sociales y en el conocimiento de las ciencias económicas y políticas, y que pertenece a la avanzada nuevas facetas del progresismo y de la justicia social. Cuando nosotros vemos que el mismo esclavo, y que vemos por Caracol cómo ensalzan a un César Gaviria, pero que él utiliza en el origen del liberalismo, empiezan a hablar de Abraham Lincoln y una cantidad de gente que fue bastante luchadora por los derechos de la evolución de la esclavitud y esas cuestiones. Vemos que un César Gaviria, que forma parte de ese liberalismo colonizador y prácticamente que utiliza las masas y las grandes democracias y la democracia para mantener un bipartidismo y mantener una hegemonía, sea conservadora o liberal o unidas hoy en día, para combatir a un fijismo o presente gobierno. Voy caminando por la sagrada Plaza del Valle y ahí se ve el derroche de dinero y la gente buscando los 20.000 o 30.000 o cómo se embarcan para hacerle campaña y hacerle bulto y entregar ignorantemente, sin ninguna conciencia, y los ilustres ignorantes besando el látigo de la explotación
y igual que aquel guindado en una cruz, ensalzarse con el delito de las riquezas. Todo mundo en su individualismo buscando su beneficio particular, sin ninguna conciencia ni idea de lo que son las ciencias sociales y la distribución, el consumo, la producción y la justicia social. Nuevamente la fiesta electorera, nuevamente la fiesta de traer políticos al barrio buscando las grandes mesadas, pero que realmente siguen con los pies hinchados y con las calderetas y puncheras en la cabeza, las negras tradicionales, a las cuales a veces con sus propias mismas camionetas los mismos negros le echan las aguas del charco. Por lo tanto, la gente ignorantemente va pasando. Y profesor Ferreira, usted iba pasando por ahí, sí, pero iba a dar la vuelta por esa manzana y me encontré con que todo eso estaba cerrado, pero realmente sabemos que existe también un pacto y una trilogía histórica que es antimentirosa del gavirismo y del uribismo y del charismo y de toda esa bagatela ya conocida, que el usufructo de las riquezas y el usufructo de la fuerza de trabajo, igual que las grandes oligarquías norteamericanas que están en decadencia, se lo atribuyen individualmente, y esta gente está buscando individualismo a través de la corrupción de los mismos puestecitos políticos y las mismas corbatas, y por eso es que se habla de un falso testamento, porque hay una falsa política, hay una política corroída por el narcopolitiquismo y por el testaferrato deportivo y por una cantidad de cosas que sus bases deben de caer, porque en realidad a la cultura no le produce nada. Hombre, profesor, nosotros sabíamos eso, profesor. Y entonces, ¿por qué? ¿Cómo aseverar que sí existe un padre carnal de Jesucristo? Bueno, Celso Flavo, que registra la creación de Herodes de la cesárea marítima y de la creación de la fortaleza Antonia, solo tenía algunos 20 años cuando su amigo prestaba servicio militar con él en esa fortaleza y vio el romance entre María y Panther, del cual también el filósofo Baruch de Spinoza habló cuando habló del Padre de Jesucristo, y que a través de diferentes giros lingüísticos determina el nombre de Panther, pretoriano romano, lanza, y amigo de Celso Flavo, el que escribe el libro donde se llevaron como trofeo al Mesías judío llamado Ben Orión Yehudá, que es diferente a Yeshua. Por lo tanto, fue exhibido en todas las calles de Roma como una batalla de flores, y se llevaron los candelabros de los 7 brazos, los panes de la proposición, se llevaron una cantidad de cosas, y entre ellas se llevaron amarrado al Mesías judío Ben Orión Yehudá, y que ellos lo están esperando. Pero el verdadero padre de ese falsismo de que un espíritu divino era un hombre natural con inclinaciones para aquella época demasiado finas y demasiado humanas ante un mundo de bestialidades y de grandes guerras de los barrabasistas y las diferentes ponencias, donde solamente los esenios socialistas tenían un gran parecido a la forma de luchar a la de aquel hombre que le atribuyeron todos
y una cantidad de delitos y que realmente le pusieron patronímicos, sobrenombres y alias, como fueron León de Judá, como fueron La Puerta, como fueron Señor de Señores, como una burla, Rey de Reyes, como una corona totalmente de espinas, que es la que llevan los pueblos miserables sobre la frente, que le producen a todos estos colonialistas ingleses y de otras latitudes que se conocen como Ángel de Plata, y que aquí en nuestro criollismo son los ángeles de las clases que se han enriquecido emergentes en esta ciudad y que se venden ellos mismos los productos que producen, como el cemento, la varilla y los grandes contratos, y en eso es que quieren caer y en eso es que besan el látigo que en el pasado golpeó a la clase negra, y hoy en día se enorgullecen no sabiendo que el más grande líder que trajo Martín Leyes, que trajo al gobernador Ventura Díaz, el más grande líder político y cultural, don Víctor Reyes, vivía a la vuelta. Ahora en una calle Cuesta nos la llenan de un poco de carro que uno puede pasar cuando ya sabemos que son los corruptos de la política colombiana y los que besan el látigo que los golpea por sencillamente meterse unos pesitos en el bolsillo. Entonces en el barrio se creen los grandes intelectuales, pero para un poeta como usted, profesor, son simples, ilustres, ignorantes. Sí, señor. Y esas pantallas grandotas que tenían de televisión para impresionar al ignorante total y al semi-ignorante y al analfabeto y al semi-analfabeto, así le producen, igual que carajo, un efecto. Pero a hombres como usted no, profesor, no, sencillamente porque hay que mandarlos al paredón. ¡Que viva la revolución cubana! ¡Que viva la palabra revolución, que significa cambios estructurales en una sociedad cultural, político, económico y social! Y no le beses la mano al látigo que te golpea. Nos vemos en la próxima.